¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles en un día martes lluvioso. Como tan lluviosa será la felicitación que esta mañana queremos aprovechar, unirnos para todos los padres de familia. Pues este día se celebra el Día del Padre, una fecha muy importante para resaltar, así como lo hacemos con las madres, el valor que tiene ese rol, ese papel y ese compromiso de cara a la formación no solo de sus hijos, sino a la construcción de una mejor sociedad. Así es que feliz Día del Padre, les deseamos acá en Diálogo 21 y por supuesto que vamos a aprovechar estos minutos importantes de la primera parte del programa para hablar sobre esa figura clave en la formación de valores. Así es que quédese con nosotros porque vamos a tener una muy buena conversación desde el punto de vista del tema del valor y el aporte de los padres de familia en la actual sociedad y en la familia. Cada 17 de junio se celebra el Día del Padre, como un día para honrar y agradecer a los padres y figuras paternas por su amor, cuidados y esfuerzos. Por otra parte, los países con fuertes raíces católicas lo celebran el 19 de junio, porque coincide con el día dedicado a San José, Padre de Jesús. El Día del Padre en El Salvador se convirtió en asueto nacional hasta noviembre del año 2012, cuando se aprobó un decreto legislativo que entró en vigencia en 2013. Los padres marcan una huella en la vida de los hijos. Los valores inculcados desde temprana edad guían a los hijos en el camino de la vida para tomar decisiones y contribuir positivamente a la sociedad. Más allá de las celebraciones, el Día del Padre es una oportunidad para reflexionar sobre el papel de los padres o de aquellos que ejercen la figura paterna en la educación de los hijos y en la sociedad salvadoreña. Para conocer el rol del padre en la sociedad y la importancia de los valores en los hijos, lo invitamos a que siga en sintonía de Diálogo 21. Feliz Día del Padre les deseamos a todos nuestros televidentes. Informó Evelyn Granados. Bueno, muchísimas gracias, Evelyn. Pues un saludo muy especial también para tu padre, para todos los papás, a mi padre, don Godofredo López, también a papá. Pues te deseamos muchísimas felicidades también y te queremos mucho. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana al teólogo, él es también abogado de la República, Jaime Ortega, que nos acompaña este día. Bienvenido, ¿cómo está, licenciado? Muchas gracias, Ernesto, un saludo muy cordial y que el Señor Jesucristo bendiga esta patria tan hermosa, El Salvador. Dejamos un poco el análisis jurídico de los temas que en el pasado hemos tratado. Quisiéramos, y le agradecemos muchísimo en este día tan especial, el poder tener desde la perspectiva del tema de valores y sobre todo también circunscrito en el tema espiritual, en el tema de la moralidad, de la cual le apuesta muchísimo todo ese estamento bíblico, de la cual sin duda alguna usted en su calidad de teólogo lo tiene también. Hablar de la figura del padre es clave en la formación de valores y especialmente hoy en día, ¿cierto? En el siglo XXI, sobre todo porque hay tantos aspectos que ahora están conduciendo a los jóvenes por un camino equivocado y necesitan la dirección de la madre y la instrucción del padre, como lo dice Proverbios 1:8, que creo que es uno de los proverbios más hermosos que hay. Dice: oye, hijo mío, no desprecies la dirección de tu madre ni la instrucción de tu padre. Esto significa que la dirección durante el día la puede dar la madre, pero la instrucción precisa de qué hacer y cómo enfrentar la vida, pues esta viene directamente del padre. Ahora, debemos de partir del hecho siguiente. Ahora en El Salvador, por ejemplo, se está celebrando vía decreto asueto nacional por el tema del Día del Padre. Pero también tenemos que reconocer que hay padres que no son tan apegados a la palabra de Dios. Simplemente engendran, abandonan y nunca asumen la responsabilidad de la paternidad, que es uno de los privilegios más grandes que Dios le da al ser humano acá en esta tierra. Entonces, yo quisiera partir del hecho de decirle
a todos los padres responsables, que el Señor los bendiga y sigan adelante formando a sus hijos. Ahora, le hablo ahora a los hijos. Algunos hijos piensan que los padres somos perfectos y dicen, bueno, no, mi tata mucho me regaña, muchos límites me pone y yo pues quiero vivir libre. Bueno, y está bien pues porque Dios nos hizo con libre albedrío, pero ese libre albedrío es una responsabilidad muy grande que también conlleva límites. No toda responsabilidad es absoluta, todas tienen un límite. Entonces, primero, el padre no es perfecto. Tiene errores, se va a equivocar, no te va a educar bien en algunos momentos determinados. Es un ser humano que siempre en alguna medida va a tener problemas. Pero parte del hecho siguiente. Número 1, hijo, hija que me oyes esta mañana por Canal 21. En tu casa no es una democracia, puesto que tus padres no se postularon para ser padres, ni tú los elegiste para ser padres, sino que tus padres han sido designados por Dios para instruirte, para corregirte, para disciplinarte y para guiarte. Evidentemente esto no le gusta a los jóvenes. Pero les tengo una noticia a aquellos jóvenes que dicen, yo ya no aguanto a mi mamá, ya no aguanto a mi papá porque es demasiado estricto, me pone límites, yo quiero andar con mis amigos, quiero andar en una fiesta, quiero andar en una discoteca, quiero tomar, quiero probar el cigarro, quiero hacer tantas cosas. Bueno, te tengo una noticia, puedes independizarte. Hoy mismo puedes salir de tu casa, donde tú estás, paga tu propio apartamento, tu agua, tu luz, paga tu propia internet y autosostente tú mismo y te vas a dar cuenta entonces la responsabilidad de lo que significa ser padre. Ahí te vas a dar cuenta que no es fácil. Es interesante. Nosotros procurando, digamos, como resumir o capitalizar todas esas características que pueden identificar la figura del padre en esta sociedad, viene precisamente primero por ubicarlo en un contexto que gracias a Dios pues se ha mejorado circunstancialmente hablando, en indicadores de seguridad para los jóvenes. Ahora pues creo que tienen un poquito más de, digamos, de seguridad en cuanto a la movilidad que se puede tener. Pero hablando de valores propios, hemos logrado sacar muchos, varios de ellos, 6 por cierto, y le voy a pedir al equipo de producción que me los ponga. Es uno que habla con la palabra respeto, no respecto. Creo que ahí está. Puede ser una corrección porque es respecto, es respeto, ¿verdad? Esos son parte de los valores fundamentales. Ejerce respeto. Es una línea de autoridad. El padre es una línea de autoridad. Es una línea de autoridad en la casa. Desde ahí hay que comenzar a ver. Ha sido designado por Dios para guiarte, instruirte, corregirte y disciplinarte. Por lo tanto, es la cabeza de la familia, es el sacerdote de la casa. En consecuencia, cuando tú desobedeces a tu padre, no estás desobedeciendo a él directamente, sino a Dios. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 6, honra a tu padre y a tu madre para que los días que el Señor te da sean largos y de mucha bendición. Y dice, este es el primer mandamiento con promesa. Note algo, cuando Dios da los 10 mandamientos en Éxodo, a ninguno de ellos les dio, digamos, una bendición, digamos, en el sentido de que le dio una promesa a esos mandamientos. Pero en el caso de honrar a padre y madre sí da una promesa. Sí. Y la promesa consiste en 2 cosas fundamentales. Si tú honras a tu padre, eres obediente y lo respetas, uno de los primeros valores que veíamos, entonces dice que sobre ti va a caer 2 cosas. 1, vas a tener largos días, y 2, vas a ser próspero, vas a ser de bendición donde tú quieras que vayas. Pero resulta que si tú eres un hijo desobediente, que no quieres respetar a tu padre, sino que siempre estás en afrenta a esa autoridad, evidentemente no te va a ir bien. Siempre vas a ir de fracaso en fracaso. Por eso es importante que honres a tu padre. Más allá si tiene o no la razón, Dios te manda a que tú lo respetes como hijo y como hija. ¿Cómo debe un padre de familia enfrentar los cambios que una sociedad ejerce e impone hoy con el tema de leyes? Aprovechando de ser abogado, digo por el tema esto de las nuevas corrientes y tendencias de cómo educar a los hijos, y especialmente cuando se trata de ver que en su momento, y esa es una discusión que se genera en otros niveles, cuando el Estado quiere ejercer la educación y tomar la educación. Bueno, has tocado un punto bien álgido.
Ok, vamos a hablar de eso cuando regresemos. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Quédese con nosotros. Regresamos. Y como siempre a esta hora y especialmente en este Día del Padre, pues le invitamos a usted a saborear una rica taza de café rico, ¿verdad? Porque café rico es el café perfecto de la mañana. Así es que buen provecho y sobre todo porque rico es calidad y también buen provecho para nuestro invitado de esta mañana, ¿verdad? Que también está degustando con nosotros este día del Padre. Felicitaciones también, ¿verdad? Es el mejor café del Salvador. ¿Verdad? Sí, café rico, por supuesto, ¿verdad? Calidad rico. Licenciado Ortega, le decía de que ya hablamos en esta primera etapa de lo que significa el rol del padre en una sociedad. Pero hablemos ahora de esta discusión que se tiene, este debate que se tiene a nivel mundial sobre el papel a sustituir que busca el Estado a través de políticas implementadas por organismos internacionales para educar, para tomar el rol de los padres frente al tema de la educación de los hijos. Eso no lo podemos invisibilizar. Nosotros como Occidente adoramos al Dios de la Biblia, que es el Padre de nuestro glorioso Señor Jesucristo, que a su vez nos dejó un consolador que es Dios Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, la Biblia establece el parámetro así: Dios, la familia, el esposo, la familia, y luego el Estado. No es al revés. Pero cuando el Estado quiere intervenir sobre asuntos que son eminentemente exclusivos de un padre, ahí comienzan los problemas. Y creo yo que el mundo progres está luchando para poder aprobar leyes que vayan quitando poco a poco la autoridad del padre dentro del contexto de un Estado y una familia. Y eso es peligroso porque podemos ver, si quieren, a Estados Unidos cómo está por haberle quitado mucha autoridad a los padres. Tenemos hijos en las drogas, hijos sin identidad sexual, hijos sin instrucción directa de sus padres que están siendo instruidos por videojuegos satánicos, por videojuegos que solo evocan violencia, maldad, sexo, libertinaje. Y esto es preocupante. Ahora, cuando le quitas esa autoridad al padre de instruir al hijo, de darle dirección al hijo, estás anulando la única herramienta que tiene un padre para formar ciudadanos de bien en un Estado. Porque recordémonos que el único modelo para darle ciudadanos al Estado es el matrimonio entre un hombre y una mujer nacidos así. Porque un hombre con un hombre no le pueden dar ciudadanos al Estado, ni una mujer con una mujer. Por eso la palabra matrimonio viene de matriz. Matriz viene de dar a luz. En consecuencia, el Estado no tiene por qué intervenir con respecto de cómo un padre o una madre debe de educar a su hijo. Ahora, entiendo que para eso hay algunos delitos que pueden cometer un padre en el ejercicio, como aquellos padres que abusan violentamente de sus hijos. Ya hay leyes que protegen ese tipo de acciones. Si un padre viola a su hijo o a su hija, va a la cárcel, porque ya está el delito preestablecido con respecto a ese tema. Pero quitarle la autoridad a un padre de educar a un hijo es el peor error que puede cometer un Estado. Veamos Estados Unidos cómo sufre en la inmoralidad. Una nación que está basada bajo los principios de Dios, fundamentado en la Biblia. Ahora resulta que un padre no tiene control sobre un hijo y su hijo puede hacer todo lo que quiera porque el Estado le dice no le puede hacer esto, no le puede hacer aquello.
Y por otro lado, la gente se pregunta, y ante tanta violencia, ante tanta inmoralidad, ante tanto asesinato, robo, violación, ¿dónde está Dios?, pregunta la gente. Bueno, Dios está justamente donde la gente lo ha dejado, afuera de sus hogares, afuera de las escuelas y afuera del Estado. Y esto es preocupante. Vamos a entrar a un punto todavía mucho más neurálgico, mucho más delicado, pero creo que con mucha propiedad en su calidad de abogado me lo puede decir. Si me corrige usted, hace 3 o 4 décadas implementan nuevos códigos, ¿verdad? En nuestro medio, nuevas leyes. La ley del menor infractor, las leyes del menor infractor. El Código Penal Juvenil. Código Penal Juvenil. ¿Cuál ha sido, donde prácticamente se están haciendo ciertas reglamentaciones, cambiando ciertos patrones arcaicos que se venían, sobre todo en el tema de disciplina, donde ya no se le puede a un niño de alguna manera utilizar métodos antiguos para hacer correcciones como castigos, ¿verdad? Porque muchos exageraron, si lo queremos ver así desde el punto de vista, creando ya violencia, ¿no? ¿Verdad? Agravios. Sí. Que es una parte bien discutible. Muchos que fuimos criados bajo ciertos regímenes duros. Tipo autoritarios. Autoritarios. Tenemos un modelo de educación ahora diferente a como estamos educando a nuestros hijos. Cuando ha flexibilizado. Con el tema de las leyes a partir de de lo que estamos hablando. Bueno, has tocado un punto histórico bien interesante. Bueno, a veces los hijos dicen, bueno, yo no tuve el afecto de un padre, o quizás mi papá no me ama. En este tiempo dicen, no, es que mi papá no me ama, es que no me besa, no me abraza. Bueno, tiene razón el hijo, pero hay una cosa bien interesante. Veamos el contexto de ese padre o de esa madre. A lo mejor nunca recibieron amor, pero el hecho que no te diga tu papá que te ama, con que te dé el alimento, te dé el techo, te dé el abrigo, ahí te está diciendo que te ama. Y muchas veces no va a tener la forma en decírtelo con sus labios, pero el hecho de que esté ahí contigo es una presencia paterna y es una línea de autoridad en tu casa. En consecuencia, debería de respetarse ese patrón de ese hijo que a veces cree que no le ama a su papá, pero le ama tanto que sale todos los días a trabajar. Ahora, ¿por qué nosotros somos así, esta generación? Tú tocabas ese punto. Bueno, cuenta la leyenda que por medio de ese artefacto que tú andas en la cintura, muchos de nosotros no somos ladrones, delincuentes, pícaros, no andamos en malos pasos, porque esa línea de autoridad que tenía tu mamá y tu papá, con una mirada bastaba para que tú no pasaras por en medio de 2 adultos, o que no te metieras en una conversación de 2 adultos. ¿Por qué son famosas las Ginas Barcos? Bueno, porque las mamás inventaron el primer dron en ese contexto, y no fallaban, Ernesto, no fallaban. Por muy lejos que estuvieras, ese dron iba teledirigido y te caía siempre en la cabeza. Interesante. Es potestad del Estado saber decirnos cómo educar a nuestros hijos, o educarlos. Cuando el Estado corregirlos o castigarlos. Cuando el Estado interviene sobre esta línea de autoridad, está interfiriendo una autoridad dada por Dios a los padres. Es muy peligroso, sumamente peligroso. El Estado no tiene por qué intervenir de cómo educar a los padres. Insisto, para eso ya hay legislación que puede llevar a un padre a la cárcel cuando abusa de un hijo, cuando lo violenta demasiado o cuando lo abusa sexualmente. Ya hay leyes para eso. Sin embargo, el Estado no puede el por qué meterse en cómo un padre educa a su hijo, porque esa es una potestad dada absolutamente por Dios a los padres. Por eso dice que el padre es el que instruye, es el que disciplina y es el que corrige al hijo. Y la Biblia dice algo más: castiga a tu hijo con vara para que su alma no se pierda, dice. Mira qué interesante. ¿Por qué? Porque hay hijos que son eminentemente rebeldes, que no quieren obedecer, no quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren aportar absolutamente en la casa, solo quieren pasar dormidos. Entonces el padre tiene que buscar una manera para orientar a este hijo para que salga de ese estado de haraganería en el que se encuentra, a fin de que se vuelva productivo. Y volver productivo a un hijo en un contexto en el cual no quiere ayudar en nada, este es el rol del padre. Y aunque el hijo le duela, hay que castigar a los hijos, aquellos que son eminentemente rebeldes. Ahora, hay que hacerlo con prudencia, dice la Biblia. Ahora, ¿cuál es el límite para establecer una corrección o un castigo de un padre hacia un hijo? Porque un cinchazo, que puede ser
para las leyes actuales eso creo que ya no existe. Bueno, sí podés corregir a tu hijo. Existe, entendería yo más bien, una versión de corrección tratada o hablada para que el niño, pero si el niño no me entiende, ¿cuál es el limbo? ¿Cuál es la frontera entre ese? Mire qué interesante el ejemplo que acabas de poner. ¿Qué pasa si un padre de familia pilla a su hijo robándole algo al vecino? ¿Crees tú que por travesura, por lo que sea? Pero digamos, esto es un poquito grave. Esto es un poquito grave. ¿Crees que el niño va a entender con palabras? A lo mejor no. Un joven estaba siendo ejecutado en Quintana Roo, Estados Unidos, en el año 1994. Y cuenta esa historia que el muchacho, antes de ir al patíbulo de donde van todos aquellos que les aplican la inyección letal, pues mandó a llamar a su madre. Y la madre llegó y le dijo, mira, le dijo, quien debería estar aquí debería de ser tú y no yo, le dijo el muchacho. ¿Y por qué? Le dijo, porque si tú me hubieras corregido cuando yo le robé la bicicleta al vecino, yo no estuviera acá. Si tú no hubieras disfrutado conmigo lo que yo me robé en el supermercado cuando era un adolescente, yo no estuviera acá. Cuando yo le metí un cuchillo al vecino, y si tú me hubieras corregido con eso, yo no estuviera acá. Pero como tú nunca me pusiste límites, me convertí en lo que me convertí y ahora voy al patíbulo de la muerte. Mira qué interesante lo que le dijo ese hijo a esa madre. Entonces yo creo que la línea de autoridad de un padre y una madre hay que ejercerla como Dios manda que la ejerzamos. Pues sí, pero esa es la pregunta de nuevo. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la frontera? Porque un cinchazo bien puesto a un niño se lo jalan a uno, pastor. Bueno, ahorita no hay ninguna ley que te pueda llevar por ese tema. Tengo entendido que están discutiendo un nuevo proyecto de ley en este contexto que está siendo apoyado por la ONU y la UNESCO. Pero en este contexto tú puedes. Nuestras leyes no, de alguna manera, cuando un niño llega a una escuela y lo ve todo hinchaseado, la maestra tiene que reportarlo a las autoridades porque a lo mejor el niño está siendo maltratado, supuestamente maltratado. Sí, bueno, podrían mandar. Porque hay de padres. Vimos aquel caso de acá de Opico, de una donde el muchacho lo agarró al pobre, que de verdad a mí me indignó el tipo ese. No sé qué habrá pasado con ese caso. Pero nadie sabe, o sea, ¿qué habrá pasado? Bueno, tengo entendido, es lo que te decía, que ya hay leyes para eso. Tengo entendido, ese castigo fue que hasta se metieron la niña y la mujer que también... Fue sumamente agresivo. No, exagerada. Fue sumamente agresivo. Tampoco se puede hacer eso, claro. Y el individuo está detenido todavía, hasta donde yo tengo entendido. Esto significa que las leyes sí están funcionando. Yo creo que un padre sí puede corregir a su hijo y puede meterle 1 o 2 hinchazos en el contexto de que el padre es la línea de autoridad y decirle después al hijo, hijo, te estoy corrigiendo por esto, esto y esto. Y el deber del padre es explicarle por qué lo está corrigiendo y luego darle un abrazo y decirle, te corrijo porque te amo, porque no quiero que tu alma se pierda. Eso hago. Eso es importante hacerlo, Ernesto, porque si solo lo castigas con ira, la misma Biblia dice, no castigues con ira a tu hijo porque vas a echar a perder también su alma, dice. Entonces hay que tener un equilibrio, hay que pedirle sabiduría a Dios de cómo educar e instruir a nuestros hijos. ¿Qué mensaje aprovechamos? Qué bonito, me ha gustado, gracias y le agradezco, pero lastimosamente el tiempo se nos fue. ¿Qué mensaje concluyente, trazando esos ejes que planteamos en esa lámina, donde se habla de responsabilidad, de honestidad, de empatía, gratitud y ese amor a Dios, podemos recoger de lo que hemos conversado como un mensaje para todos los padres este día y sobre todo también para nosotros los hijos, para querer a nuestros padres, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, es mi anhelo que cada hijo en este país, cada hija trate de honrar siempre a su padre y a su madre desde cualquier ángulo, sin importar la situación. Honrar a su padre y a su madre significa 2 cosas, tener buena fama y nunca te olvides de tu padre. ¿Y por qué nunca hay que olvidarse de tu padre y de tu madre? Porque fue tu madre la que te llevó a las 3 de la mañana al hospital Benjamín Bloom. Fue tu madre la que te fue a sacar de aquel lugar donde estabas bien complicado. Fue tu madre la que te limpió cuando no te podías valer por ti mismo. Por eso es importante honrar a padre y madre para que te vaya bien en la vida y tus días sean largos y de mucha bendición. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Nuevamente felicidades. Muchas gracias. ¿Verdad? Que Dios bendiga este país y que Dios bendiga este hermoso programa. Gracias, le agradezco muchísimo. Igualmente, muchas felicitaciones. Espero que haya sido muy productiva esta conversación y particularmente sobre este tema. Para todos los padres de familia, un abrazo muy fuerte, ¿verdad?
a cada uno de ellos. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Vamos a hablar de el gusano barrenador y sobre todo de la política de atención que tiene el gobierno frente al combate de esta situación que está preocupando mucho a sectores, particularmente ganaderos, y también en el tema general de salud. Vamos a la pausa y regresamos con más. Quédese con nosotros. Bueno, gracias a Salnet. Vamos a la segunda parte del programa y vamos a aprovechar a hablar precisamente con el ministro de Salud, Francisco Alaví, sobre el tema de la miasis del gusano barrenador, de la cual pues hoy en día, como ya hemos estado hablando, este tema está llamando muchísimo la atención de las autoridades, especialmente sanitarias, por el efecto que esto está causando en determinados sectores, particularmente ganaderos, pero también con cierta preocupación en otros niveles. Quiero aprovechar y darle la más cordial bienvenida, ministro. Gracias por acompañarnos en este día tan especial. Felicidades para usted y también su padre. Muchas gracias. Primero que nada, felicidades a todos los padres salvadoreños que en este día están pues celebrando. Creo que el padre es una de los trabajos, diría yo, más honoríficos, porque va guiando en todo el camino a sus hijos, y definitivamente que un grato día y felicidad para todos los padres salvadoreños. Definitivamente creo que estamos ante una situación importantísima, que es el tema de salud pública que tiene su impacto, que es el gusano barrenador, y vamos a poder platicar de ello. Ok, vamos a, desde luego, a hablar de este tema que ha venido recreando una serie de situaciones que sin duda alguna son preocupantes para el sector ganadero en particular. Y digo ganadero por el hecho de que es donde más se identifica este tipo de problema. Sí. Yo creo que una de las partes importantes es primero saber en qué consiste este gusano. Vamos a y comenzar. Definitivamente el gusano, pues en El Salvador existió en 1995, donde fue su última ocasión que se erradicó, y posterior a esto, pues no se habían tenido reportes hasta el año 2023, que en Panamá se emiten alertas. Panamá ha sido, por su zona de selva, ha sido uno de los países donde más casos de gusano barrenador se ha tenido. Suramérica tradicionalmente por años ha tenido gusano barrenador, pero se había logrado contener hasta cierto punto en Panamá, con muchas acciones estratégicas, pero principalmente con la distribución de moscas radiadas. Ok, comencemos un poco delimitando, digamos, esta situación. El gusano es el resultado de... Correcto. De lo que se conoce como la miasis. Primero el gusano es el resultado de los huevos que pone una mosca. Y nosotros llamamos miasis cuando ya la enfermedad está en un humano. Y la miasis en general son cualquier gusano en una herida. En una lesión, entonces a eso le conocemos como miasis. Si ustedes se dan cuenta, en esta hay una imagen donde ustedes pueden observar. Este es el ciclo de vida de la mosca. El ciclo de vida de la mosca, que básicamente una mosca adulta, todos pensaríamos que ahí inicia, pero no, la mosca adulta es la parte final del ciclo. Tiene la capacidad de venir, poner una cantidad de huevecillos en una herida, ya sea esto usualmente un animal de sangre caliente, usualmente puede ser los bovinos, caninos, entre otros, y luego esto deposita sus huevos y genera la salida de un gusano. Este gusano tiene una característica particular, que es en forma parecida a una espiral con coronas de espinas, y esto le da su capacidad de generar esa lesión que se conoce como barrenar, que comienza a introducirse como remolino hacia las zonas profundas. Luego de un periodo aproximado de 7 a 8 días, el gusano sale de la herida, y al salir de la herida cae a la tierra, donde se entierra básicamente, y ahí pues
da formación o paso a lo que nuevamente es una mosca adulta, y esta tiene la capacidad de volver a seguir generando al aparearse con otra mosca que tenga la capacidad de generar el gusano o la infección, vuelven a producir lo que son los huevecillos. ¿Cuántos huevecillos puede poner una mosca adulta que tiene la capacidad? Bueno, hasta 350 huevecillos, y esto puede generar definitivamente grandes cantidades de gusano en un tejido que está, o en una piel que está con una lesión, o en un animal que tenga una lesión en los tejidos blandos. Entonces esto facilita que definitivamente se generen grandes lesiones en los tejidos blandos, y dependiendo de la zona donde sea el tejido blando, así también es la lesión que se produce. No es lo mismo una lesión en un miembro inferior que una lesión que se pueda producir en la boca o en la nariz. Ok, vamos al grano, como decimos a buen salvadoreño. ¿Se confirman primeros 3 casos de gusano barrenador en humanos? Sí, tenemos 3 casos de gusano barrenador en humanos. Hay algo importante y hay una estadística centroamericana. Me da miedo eso. Definitivamente. A muchos nos dará un poco de temor, miedo, madre de familia en este momento. Sí, yo creo que es natural tener un poco de temor en esta situación. Sabemos que es una enfermedad que había desaparecido, que nuevamente está en nuestro país. Hay un dato, un censo que podemos verificar a nivel internacional. Panamá reporta 61 casos, Honduras 59, Costa Rica 40. Guatemala 4, El Salvador 3. Definitivamente los planes de acción para poder prevenir contra este gusano barrenador no empezaron este año, empezaron desde el año 2024, específicamente en abril. En mayo ya teníamos un plan operativo de control de esta enfermedad. Sabemos evidentemente que todas las acciones articuladas entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud tienen un enfoque particular que se llama Una Sola Salud, y esto garantiza que mientras más saludables tengamos el entorno, tanto animal, vegetal o medioambiental y humano, se garantiza que preserva la calidad o el menor impacto posible en la vida humana. Entonces, bajo este concepto se hicieron medidas para poder ir haciendo contenciones correspondientes a través de las cabezas de ganado en los diferentes puntos en el territorio. Sin embargo, evidentemente en una enfermedad que viene ascendiendo en toda la región centroamericana, que ya se ubica en México, era cuestión de tiempo de que pudiéramos tenerlo. Sin embargo, el éxito está en las medidas de prevención o en las medidas de control de aquellos animales que pudieran estar contagiados con el gusano, porque esto sigue generando el ciclo de crecimiento de la mosca y por supuesto después más huevecillos y gusanos. Dejemos las vacas como están, vayámonos a los humanos. ¿Cómo sé yo que que me diagnostican el problema, y cómo puedo yo cuidarme para no caer? ¿Seré yo tengo que estar yo cerca de, perdóneme el término, tengo que estar cerca de un establo o no, cómo? Para nada. Realmente cualquier persona que tenga una lesión en la piel es vulnerable. ¿Y cómo nos damos cuenta que podemos padecer de esta situación del gusano barrenador? Son lesiones que se caracterizan por tener dolor intenso, porque el gusano se está movilizando. Incluso un dato muy importante es que la población o las personas que tienen la enfermedad pueden sentir que tienen un gusano ahí, o que se está movilizando. Entonces es un dato muy importante que nos alerta a nosotros los sanitarios, para darnos cuenta que puede existir una situación en la cual exista un gusano o una miasis específica. Otro dato importante es que hay la salida de secreción purulenta y sobre todo un olor putrefacto que de alguna manera genera esas condiciones que nos dicen a nosotros, bueno, aquí está sucediendo algo. Otro dato importante es, acordémonos que el gusano usualmente a los 8 días busca salir del tejido y se entierra para poder generar la mosca. Entonces es usual que nosotros de repente podamos observar la herida y en la herida vemos un gusano. Entonces son datos que alertan o que nos pueden decir a nosotros, bueno, definitivamente tenemos que buscar una atención. A veces me preguntan, bueno, pero mire, necesito tener una herida grande para poder estar expuesto al gusano barrenador. No, el gusano barrenador puede poner incluso heridas en zonas de laceraciones de la piel, donde definitivamente tal vez no hay una gran extensión en de lesión en la piel, y raspones, laceraciones, heridas, incluso en la boca, en la nariz, ¿sí? Son zonas donde puede existir gusano barrenador. Hay un dato muy clave y muy importante, es que
todos los enfoques en salud pública nos hacen claro el abordaje de aquellos grupos vulnerables. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Bueno, aquel grupo de personas indigentes que está en la calle, que tiene mal aseo personal, que se pueden de alguna manera generar condiciones para que una mosca a la hora de que están dormidos pueda llegar a poner los huevecillos incluso en la boca o en la nariz. Y son zonas donde puede producirse este gusano barrenador. Por ejemplo, esta imagen, ministro, que tenemos ahorita. Esta imagen definitivamente es una imagen donde nosotros podríamos evidenciar la presencia de una lesión que acompañándose de otra sintomatología podría corresponder definitivamente al tema del gusano barrenador. ¿En qué sentido? Bueno, tenemos una herida o una exposición de la piel donde perfectamente una mosca puede llegar a depositar los huevos. A eso se le suma que usualmente hay color rojo, también hay mucho calor y a esto se acompaña de secreción purulenta y la sensación de movilidad. Pero usualmente una de las características que hace que la población rápidamente lo identifique, bueno, es que hay salida de un gusano o evidencia de un gusano en la zona de la herida, y eso los alerta. Pero al salir inmediatamente por el mismo instinto, cualquiera se lo quita, no sé, o hay más adentro. Ese es el dato más importante, que no solo es un gusano. Una herida puede llegar a tener hasta 300 huevecillos de gusano y estos gusanos se forman en racimos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros evidenciamos un gusano no es que nos quitamos el gusano y ya estuvo. No, muy probablemente hay muchos más gusanos en la parte interior de la herida. Bueno, hay de verdad que al tener una situación de esa hay que recurrir inmediatamente, ¿no? Correcto, inmediatamente. Hablemos de tratamiento y sobre todo del tratamiento especial de los equipos que tratan, porque entiendo que hay un tratamiento especial, ¿no?, por parte de quienes esto. Voy a la pausa y regresamos un poquito hablando. Esto es bien importante ponerle atención y por eso hemos querido traer a colación este tema y particularmente bajo el enfoque ya en seres humanos, ¿no? Porque si bien es cierto, como decía el ministro, que el tema del gusano barrenador es algo que siempre ha estado presente, ya sea en altos o bajos, dentro del sector ganadero. Pero en el caso de humanos también es algo que hasta ahora pues prácticamente lo estamos viendo de manera muy visible como lo hemos estado exponiendo y tratando esta mañana. Voy a la pausa y regresamos con más. Quédese. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Decía de cuál es el tratamiento y cuál es la especialidad que se le puede dar a seguimiento de un caso en particular. En el país hay zonas plenamente identificadas de estos 3 casos que tienen condiciones favorables para la procreación, porque se trata de una mosca, como usted bien lo sitúa en el ciclo y lo vimos en el ciclo, de una mosca, aparentemente una mosca bien, incluso lúcida, lo hablábamos, ¿no? Sí. En términos digamos, como de belleza, su color turquesa y todo, ¿no? Sí, yo creo que es una mosca bastante característica. Son esas moscas que son color verdoso azulado. Son las que parece inofensiva, ¿verdad? Usualmente pueden llevar esa cantidad de huevecillos que son invisibles a los humanos, pero que definitivamente pueden tener esa oportunidad de generar mucha lesión. Una de las claves importantes es entender que esta mosca, está la mosca, mira. Esa es la mosca bastante característica, debe de aparearse con un macho, que usualmente estos machos son los que tienen esa capacidad de generar el contagio de alguna manera con el gusano, el desencadenante, y luego esta mosca ya tiene esa facilidad. Esta mosca puede llegar a volar incluso buscando alimento hasta 290 kilómetros. Entonces definitivamente no es una mosca que tenga un alcance corto. Entonces esto genera que la distribución a nivel nacional se pueda presentar. Entonces no solo
hay que tener en la mente este tema del gusano barrenador en aquellas zonas que están cercanas a establos o a granjas, sino que está a nivel de distribución nacional. Uno de los datos importantes también es que ante la presencia de esta lesión uno debe acudir inmediatamente al personal de salud, porque no existe un tratamiento de medicamentos o milagrosos, sino que el tratamiento básicamente es hacer un procedimiento de debridación y de ir a sacar todos los gusanos que existan en el tejido. Lo que se le conoce como la desinfectar la zona. No desinfectar, es debridar la zona, curar la zona, abrir. ¿Qué es debridar? Debridar básicamente es hacer una curación profunda, con limpieza de tejidos profundos de la zona donde está la lesión. Eso implicaría en ocasiones incluso ampliar la herida para poder sacar la mayor cantidad de gusanos que existan. Como no solo se trata de 1 o 2 gusanos, sino que pueden haber sacos de gusanos en el interior, y esto genera que si usted no saca el gusano, él sigue perforando. Su característica principal es que la lesión la genera enterrándose, cada vez se va enterrando, por eso se llama gusano barrenador. Entonces, dependiendo de la ubicación, esto puede llegar a generar lesiones muy severas. Existen muchos tratamientos coadyuvantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, le ponemos antibióticos en ocasiones, se puede utilizar otro tipo de medicamentos que funcionan para básicamente combatir las infecciones sobreagregadas que se puedan tener. Hay muchos también mitos sobre el tema del gusano barrenador. Mire, que si le pongo agua caliente, que si utilizo pasta de dientes, que si utilizo ciertas hierbas aromáticas, entonces definitivamente alguna que otra pudiera llegar a tener algún efecto en las características del microambiente del gusano y generar que el gusano pueda salir. Sin embargo, no es que el gusano se muere con este tipo de acciones. Entonces, si uno no toma las medidas pertinentes o no acude al sistema de salud, puede existir la posibilidad, dependiendo de la región anatómica, de poder llegar a generar incluso hasta letalidades del gusano barrenador. ¿Puede haber muerte? Pues? Claro que sí. Existen datos a nivel internacional, en la zona centroamericana, de fallecidos por gusano barrenador cuando los gusanos están en zonas muy vitales. Por ejemplo, la afectación de gusano barrenador en la zona de la cabeza definitivamente puede generar situaciones delicada, ¿no? En las que incluso se puede haber afectado el tema cerebral. Uno de los datos o puntos de entrada más peligrosos es la nariz. Si existe depósitos en los indigentes en los cuales pueda existir esos huevecillos y esa formación de gusano barrenador en la nariz, eso puede migrar fácilmente, pueden pasar al cerebro, y esto genera lesiones que son irreversibles. A ver, ministro, una persona que tiene, digamos, que vive en una hacienda que tiene ganado, me dice que no necesariamente por eso está expuesta. Correcto. Tienen que ver controles. Por eso yo le hacía la pregunta anteriormente. ¿Hay identificado alguna zona específica aquí en el país donde se tenga? A nivel nacional. ¿Y estas 3 personas representan un solo sector? ¿O no, están distribuidos a nivel nacional. Esto es importante, por eso es que nosotros estamos haciendo mucho énfasis, porque tanto hemos identificado casos, y acá quien tiene la mayor experticia es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se ha identificado casos de gusano barrenador en el occidente y en el oriente del país. El tema de la lesión en humanos es cuestión simplemente de que una de estas moscas se ponga en contacto con una herida. Entonces, alguien me decía, existen muchos lemas de que dicen sin heridas no hay gusano barrenador. En efecto, es una muy buena decisión, pero recordémonos que en el día a día la realidad es que la población puede afrontar una herida por muchas causas, desde heridas que son prácticamente realizadas por intervenciones operatorias hasta laceraciones que pasan en el día a día. Entonces, creo que uno de los puntos más importantes es tomar en consideración que ante cualquier herida nosotros tenemos que utilizar todos los diferentes cremas, ungüentos, spray, que son específicamente cicatrizantes, que se utilizan para generar microambientes en las heridas para fortalecer o fomentar más rápido la cicatrización, y que son ambientes o microambientes que no le gustan a la mosca o que no permiten el desarrollo o el crecimiento de los huevecillos. Entonces, una de las recomendaciones básicamente es utilizar todo este tipo de cremas, ungüentos, spray para cicatrización, y por supuesto, uno de los más importantes, cubrir las heridas para evitar que ahí se pueda depositar huevecillos. Ministro, ¿es de alarmarnos, alertarnos, prevenir? Yo creo que
lo más importante es de estar alerta ante esta situación. No es que haya la necesidad de una alarma por parte de la población, sino de estar alerta y de tomar las medidas de recomendación. Sabemos que uno de los puntos también importantes, y lo digo porque para la población es sumamente importante, es que también se pueden afectar los perritos. Entonces, definitivamente un dato importante es que ante cualquier situación está a disposición el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y de Ganadería, independientemente de si esto se trata o no de un humano, para que se pueda alertar y tomar las medidas. De repente un promotor de salud puede estar cercano, usted notifíquele si encuentra una de sus mascotas o una persona, y de esta manera el promotor va a tomar las medidas correspondientes. Si es en el caso de un animal, se coordinan las acciones con el Ministerio de Agricultura. En casa, la mayoría, en lo urbano, no tenemos vacas, pero tenemos animales. Correcto. Tenemos perros, tenemos que son uno de los puntos más importantes, la cantidad de animales más grandes que se puede observar a nivel de la población, usualmente son los caninos, y son aquellos lugares donde también puede existir gusano barrenador. Al terminar su ciclo, el gusano barrenador cae a la tierra, se entierra y genera moscas que vuelven a poder poner definitivamente estos huevecillos en las heridas. Entonces es muy importante tomar todas las medidas de recomendación. Reflexiones y el llamado a la población, porque buscamos como medio de comunicación siempre ser facilitadores y promotores de llamados a la reflexión para evitar situaciones como las que estamos hablando ser impactados, ¿no? Sí, no, definitivamente a toda la población tomar las medidas de higiene es fundamental. La higiene es primordial para evitar todo este tipo de afectaciones a la salud en los humanos, pero también el tomar las medidas de conciencia a nivel de heridas, laceraciones, raspones que podamos tener, siempre utilizar todas las medidas de cicatrizantes disponibles y también las medidas para cubrir las heridas. Puede haber una gran diferencia entre utilizar una gasa cubriendo una herida a tener una exposición a una moja que posteriormente pueda generar y desencadenar el gusano barrenador con lesiones en los tejidos. Así que todas las medidas de higiene son fundamentales, cubrir las heridas son fundamentales y sobre todo prestar mucha atención a los grupos vulnerables, que son los adultos mayores, los niños, que en ocasiones pues no tienen esa practicidad de poder mencionar qué es lo que está sucediendo y nos damos cuenta hasta que ya existe una lesión bastante amplia, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por la información que nos deja y la tranquilidad, pues para saber mejor actuar, ¿verdad? Que en preocuparnos, mejor ocuparnos y no preocuparnos precisamente de una situación como la que esta mañana hemos hablado. Gracias, ministro, nuevamente. Un placer y un saludo a toda la población. Gracias y nuevamente felicitaciones para usted y su padre y también para todos los padres que esta mañana nos han sintonizado. No me canso de mandarles un abrazo muy solidario y sobre todo pues con el derecho de celebrarlo este día, porque hay asueto. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.